Me casé con mi amante. Hola, quiero contarte esto porque ya no me duele tanto y también para que alguien me entienda o para desahogarme, pero lo más importante, para que no hagan lo que yo, Ruth. Repito, no repitan mi historia. Pues sí, porque es que casarse con el amante, pues luego ascender a esposa no es bueno, porque el puesto de amante siempre queda disponible. Y como ya hemos dicho acá más de una vez, donde deja huella una leona, después no pisa una gata. Entonces, yo me casé con mi amante, sí, así tal cual. Yo sabía que él tenía esposa y aún así me metí con él. Al principio me decía que ya no la amaba, que dormían en camas separadas, que solo seguía ahí por su hija y esas cosas que uno decide creer porque el corazón está necio. Yo no soy ninguna santa y eso no lo digo para justificarme, pero en ese momento yo me sentía tan sola, tan necesitada de cariño, que cuando él apareció con esas palabras y esos detalles, pues me dejé llevar. Fueron meses a escondidas, citas rápidas, mensajes que él tenía que borrar rápido, mentiras a la familia. Y mientras tanto, yo ilusionándome como una tonta con que él un día iba a dejarlo todo por mí. Y resulta que sí, Ruth, lo dejó todo. Se divorció, se fue de la casa, me buscó y me dijo que ya era libre y que quería estar conmigo. Yo sentí que había ganado ellas, que el amor había triunfado. Nos casamos al año de estar juntos. Y al principio todo parecía un cuento de hadas, pero no duró mucho. Lo empecé a ver cambiado. Más frío, más calladito, muy raro, o quizás apareció su verdadera cara. Ya no me miraba igual, ya no me hablaba igual, y lo peor es que yo ya conocía ese cambio, porque fue el mismo que tuvo con su ex cuando empezó a estar conmigo. Y ahí fue cuando el karma empezó a tocarme a la puerta. Él dejó a su esposa y a su hija de 10 años por mí. A veces me cuesta decirlo sin sentir un nudo en la garganta, porque ahora que lo pienso, yo no solo destruí una familia, Ruth, también formé la mía sobre el dolor ajeno, Hay un refrán algo así de que no se puede construir felicidad sobre las lágrimas de otra sobre el mujer. llanto de No, otra. no sé bien cómo es. No, sí, sí, Si yo lo hay, escuchaba si así hay también. aquí cachonas, tengan la bondad cachonas y díganme bien cómo es More, esa frase. Mi amor, bueno, si hay sé aquí, decente, si hay eres un aquí hombre decente. Si hay aquí damiselas víctimas de alguna infidelidad, tenga la bondad de proceder con la manera O si no correcta de son la frase. damiselas ni que han sido ¿Cómo es esa víctimas, frase? como Quiero dice saber el cómo es esa refrán. frase. Al año de casarnos, yo también tuve una niña, Ruth, una bebé hermosa que llegó a llenar la casa de alegría, pero también a mostrarme la verdadera cara de ese hombre. Desde que quedé embarazada empezó a alejarse. Me decía que estaba cansado, que tenía mucho trabajo, que ya no era lo mismo, y yo trataba de justificarlo y de entenderlo para no pelear. Pero él ya no era el mismo. Yo ya no era la otra, la amante, ahora era la esposa. Y parece que eso le quitó todo el encanto de las aventuras que vivíamos antes. Cuando mi hija tenía solo unos mesecitos, me enteré por una amiga que él estaba saliendo con una peladita de 19 años. Sí, 19. Y en ese momento él ya tenía 37. Yo apenas tenía 31, pero aún así me sentía como una anciana al lado de mi competencia. Me miraba y no me reconocía, estaba ojerosa, agotada, el cuerpo muy cambiado por el embarazo, con una bebé que no me dejaba dormir. Aparte me sentía ahora yo usada, reemplazada, tal como yo había hecho sentir a su ex esposa. Ahí me di cuenta de lo cruel que puede ser la vida cuando uno no actúa bien. Lo que hice en el pasado me lo estaban haciendo a mí, pero con más dolor porque ahora yo sí sabía lo que era tener un hogar y una hija en común. Estuve con él 2 años más, Ruth. No por tonta, no por débil. Estaba era enamorada y encaprichada, porque una cree que las cosas van a mejorar, que el hombre va a cambiar y que todo ese dolor valdrá la pena al final. Pero no, nada mejoró. Viví todo lo que no se debería vivir en una relación. Las humillaciones, las mentiras, las llegadas tarde, los mensajes que ahora él borraba conmigo, esas excusas baratas. Me volví una experta tóxica loca en revisar bolsillos, en oler camisas y también en hacerme la loca y la tonta para que no me dejara. Qué bajo llegué a caer.
Lloré mucho. Qué bueno que ella misma reconoce que todo eso que hizo pues es bajeza. Perdió su Es dignidad. injusto que una mujer tenga que hacer ese tipo de cosas. Si usted en ese momento que oye esta historia lo está haciendo, eso no es justo con usted, eso no es digno. Te mereces algo más, bella. Lloré muchas veces sola en el baño encerrada mientras mi hijita dormía. Aguanté comentarios hirientes, rechazos, desplantes frente a otros, pero me aferraba a la idea de que algún día iba a recuperar al hombre por el cual yo había luchado tanto. Pero él ya no me quería, Ruth, y ahora creo que nunca me quiso de verdad. Yo solo fui el escape en su momento, la emoción, el capricho, la aventura momentánea. Hoy entiendo que todo lo que viví con él fue el precio de lo que hice, porque en el fondo sabía que no estaba bien, pero igual yo seguí con él estando casado. Rompí una familia, permití que una niña creciera sin su papá y después la vida me lo cobró con la misma moneda. Ahora sé que ser la amante de alguien nunca paga, jamás. No importa cuántas promesas te hagan ni cuántas veces digan que te aman, uno nunca construye sobre el dolor ajeno sin que en algún momento se le caiga todo encima. Viví un infierno y no lo digo por exagerar. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Es que de verdad sentía que me estaba muriendo en vida. Me enfermé, todo me dolía, el cuerpo no me respondía, no encontraban qué era. Los exámenes salían bien, pero yo me sentía cada día peor. Después entendí que era la tristeza tan profunda, que era el cuerpo hablándome de eso que yo no quería decir. Me dio depresión, de esa que no se nota mucho al principio porque uno sigue funcionando por inercia o en automático. Me levantaba, atendía a mi hija, fingía sonrisas, pero por dentro ya no tenía fuerzas de nada. No dormía, no comía o comía por ansiedad y luego me daba culpa. Ruth, me estaba quedando calva, literal. El pelo se me caía a puños. Mientras más pasaba el tiempo, más irreconocible estaba. Me veía flaca, sin color, ojeras hasta aquí a los cachetes. Yo que alguna vez fui una mujer alegre, coqueta, llena de vida, me sentía bonita, ahora parecía un zombi. Él, mientras tanto, seguía con su vida como si nada. Yo fingía normalidad frente a la gente, pero por dentro se me estaba yendo la vida. Sentía que había tocado fondo y que todo lo que me estaba pasando era mi castigo, por haber sido la otra, por haber creído que todo se valía por amor, que estaba en mi derecho de ser feliz con un hombre casado, por haber cerrado los ojos a lo que no me convenía. Hasta que un día dije, ya no más, y me decidí a pedir ayuda, a levantar la mano. Perdón, te interrumpo, y es que todo eso que ella acaba de describir, que sintió, que vivió, es lo que las mujeres amantes de hombres casados deberían sufrir. Lo digo así con todas sus letras. Y algo 10 veces peor deberían sufrir los hombres casados que consiguen amantes. Pero es que ser la amante no está bien. Y si aquí hay personas que son amantes y nos Pensé que iba están a decir viendo, y alce la mano, no. no, si hay amantes y nos están viendo, les va a pasar eso en algún momento de su vida. Y si conocen a alguien que es amante, compártanle esta Ay, historia no. para que deje de Ah, serlo. pensé que el nombre. Yo No, me no, vivo el nombre psicoseada no. con el señor No, productor de que los compártanle eche la a botes. historia para que sepa lo que les va a suceder. Bueno, hasta que ella ya no aguantó más, reaccionó, alzó la manito, pidió auxilio. No le dije toda la verdad a mi mamá, pero le mencioné que las cosas no iban muy bien. Mi mamá vivía lejos en ese momento. Ella sabía, como que presentía que yo no estaba bien, pero yo no le contaba todo. Le decía que eran problemas normales, que estaba cansada, que de pronto era por la bebé, pero una buena madre siempre sabe. Y un día, sin avisarme, se apareció en mi casa frente a mi puerta. Me vio, no me dijo mucho, Ruth, me abrazó durísimo, se le aguaron los ojos, me vio flaca, acabada, ojerosa, sin ilusiones. Bueno, no, eso no escribió la señora, solo puso flaca y acabada, con la mirada perdida y con una niña chiquita que lloraba por todo. Me vio y no me preguntó nada, solo se quedó ahí conmigo. Se vino al país solo con su ropa y lo que pudo recoger en los días que preparó el viaje, pero me ayudó a salir de ahí. Me cocinaba, me cuidaba a la niña, me obligaba a comer, a dormir, a bañarme. Me decía palabras bonitas, de esas que uno necesita oír,
aunque no se las crea en ese momento. Y me salvó. Mi mamá con su presencia me rescató, con su amor, con su fuerza, con sus cuidados de buena mamá. Me acompañó también cuando tomé la decisión de dejarlo. Me ayudó a empacar lo poco que me quedaba de dignidad y a empezar de nuevo. No fue fácil. Yo me sentía una fracasada, una mala mujer, una mala madre, una mala hija. Pero ella me repetía que todas nos podemos equivocar, que el verdadero error es quedarse donde uno ya no debe estar y con quien uno no debe estar. Y tenía razón. Poco a poco salí de ese hueco, que todavía me dolía, sí, pero ya no estaba sola. Yo me fui de esa casa, de ese infierno, de esa vida que me estaba apagando y consumiendo. Me fui con mi hija, con el corazón también hecho pedazos, pero me fui. Y es lo más valiente que he hecho en mi vida, Ruth. Volví a ser yo, volví a sonreír, a comer con gusto, a dormir tranquila, a mirarme yo misma sin sentir vergüenza. Volví a quererme, empecé a trabajar mucho en mí, sanar heridas, perdonarme, porque sí, me equivoqué muchísimo, pero pues también en este punto siento que merecía una segunda oportunidad. Hoy soy otra persona. Para escribirte esto me he hecho más fuerte, más sabia, pero para llegar aquí tuve que pasar por un karma que no se lo deseo a nadie. Ese precio que pagué por mis malas decisiones fue muy alto. No solo perdí años de mi vida, también perdí la fe en mí, la salud, las ganas de vivir. Por eso se los digo con el corazón en la mano, bellas. Amigas, si algún día se les cruza la oportunidad de ser la amante de un hombre casado, no la tomen, sáltense esa etapa. No importa si él les dice que ya no ama a su esposa, que duerme en el sofá, que solo está con ella por los hijos, que está loca, no le crean. No se metan ahí. No destruyan lo que ustedes no ayudaron a construir, se los juro. El daño que eso trae, tarde o temprano, se paga y se paga muy caro. Saludos. No tengo nada que decir. Yo sí. Un abrazo de mi parte, bella. Se requiere de muchísima valentía para poder hablar de lo mal que se hizo y de lo que es asumir las consecuencias. Y se le reconoce a la seguidora. Hablarle del error, de lo que hizo mal, ¿para qué? Ella lo tiene ya clarísimo. Sí, y por eso dice que ahora la vergüenza sí la dejó hablar, porque antes no podía. Claro, ella no pretende evadir la verdad, ella no pretende librarse de las consecuencias. Y tiene algo de conciencia, ¿no? Sí, todavía, que también, le dice lo que hizo mal. Sabe y reconoce que el castigo no puede ser eterno. El castigo, de hecho, pues, es simplemente asumir las consecuencias y no debe durar toda la vida. Así que muy valiente esta seguidora. Ánimo, ojalá pueda salir adelante. Sigue adelante con tu hija. Y ojalá también pueda encontrar a alguien que la pueda amar, porque amar es bonito. Chao. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Ten mucho cuidado con tus palabras. Y dice el título, porque pueden ser utilizadas en tu contra. Me encanta. Hola, Ruth, y al señor productor. Salud, amor. Gracias por enviar la historia, por saludarme, por estar aquí. Este canal es lo que es gracias a personas que envían su historia, como usted, mi estimada seguidora. Que le meten el alma, que se ponen la camiseta. Gracias por darnos contenido para nosotros poder dárselo a ustedes. Esta es una historia de mi mamá, pero han sido tantas las cosas que han pasado que les voy a platicar el contexto. Mi mamá viene de una familia donde no existe la voluntad ni los intereses de los demás, solo los de tu madre, o sea, en este caso la abuela de la seguidora. Mi abuela Rita, a la que todos debíamos llamar Mamá Rita, es una persona que a base de ejercer su fuerza física y psicológica, controla la vida de sus 6 hijas. Mi abuela es una mujer que tuvo 2 hombres en su vida. Con el primero solo se juntó y tuvo 2 hijas, pero él le daba tan mala vida que terminó abandonándolo y huyéndolo de él. Terminó abandonándolo y huyendo con sus 2 hijas. Después fue que encontró a mi abuelito Julio, con quien sí se casó, al menos por lo civil, y con él tuvo 4 hijas más, de las cuales mi mamá Tita es la mayor de ellas.
Mis tías, todas ellas crecieron en ese marco de... Es que quiero que quede claro o que hayan entendido sin yo decir la palabra, mi amor. Entonces dime si lo entendieron. De una abuelita que se siente matrona, se podría decir. Y trata a la gente, trata a sus hijos A la como fuerza, no se deben a la tratar. mala, para ejercer su autoridad y solo importa lo que ella dice y lo que les impone. ¿Sí? Eso, y usa su fuerza física o psicológica para que los demás hagan lo que ella quiere que hagan. Bueno. Es que son palabras que no se pueden pronunciar Sí. acá. Entonces, mi mamá Tita y todas mis tías crecieron en ese marco de chantajes, hasta explotación laboral que normalizaron y a veces criticaban a quien no cumplía las órdenes de mi abuela al pie de la letra, incluyéndonos a mis hermanos y a mí. O sea, no les gustaba que esta seguidora se saliera del marquito. Esta convivencia nociva provocó que cada vez que podían, cada una de mis tías pues saliera literalmente huyendo de su casa, a través del estudio o de trabajos para no volver nunca o muy, pero muy de vez en cuando. Y es totalmente comprensible que al ver lo que pasaba y llegaba un punto en que podían huir, pues lo hicieran, ¿cierto? Lejos de allá. Desafortunadamente, el carácter tremendamente noble y sumiso de mi mamá, resultado del miedo, o más bien del pavor que le provocaba no cumplir las exigencias de mi abuela, hizo que ella se encargara de todas y cada una de sus necesidades, exigencias, aun cuando mi mamá ya estaba casada y vivía al otro lado de la ciudad. Como dato de horror, recuerdo cuando era niña, cómo mi abuela llegaba a mi casa a exigirle a mi mamá su gasto de cada mes, tronando el fuete en su mano. El fuete es un látigo delgado y flexible para pegarle a los caballos en carrera. Lo hacía a manera de amenaza. Y lo hacía aunque mi mamá ya era un adulto de más de 30 años que estaba casada y vivía aparte en su casa con sus hijos. Cuenta mi mamá que la responsabilidad impuesta hacia ella comenzó desde que la mandaron a trabajar a sus 15 añitos. A eso yo le puse fin hace unos 8 años, Ruth, cuando la convencí de irse a vivir conmigo. Pero estamos hablando de que mi mamá soportó por más de 50 años esta ciega obediencia. Con este contexto de injusticia, malos tratos y toda la opresión que les conté, voy a empezar la historia carnuda. Desde el día en que mi papá murió, yo decidí salir de mi casa, justo a los 23, 24 años, y me fui a vivir en otro estado. Como dije, muy, muy lejos de mi abuela. Desafortunadamente, su influencia en mi mamá nunca disminuyó. Al contrario, llegó a ser tanta, a intensificarse cuando mi papito lindo trascendió, porque mi mamá se la llevaba a mi abuela para su casa y así cuidarla cuando se enfermaba. Un mal día, mi mamá y mi hermana tuvieron una discusión tan grande que mi mamá la corrió de la casa. Acto seguido, mi hermana se fue de inmediato a vivir con mi abuela, quien llevaba años pidiéndole que dejara a mi mamá. Supuestamente ella para que la acompañara en estos últimos años que ella creía que le quedaban de vida. La verdad no entiendo todavía si fue karma, si fue coincidencia o el destino, pero esta decisión de vivir juntas resultó en un encontronazo entre ellas por su carácter tan parecido. Así que las discusiones provocaron que la convivencia se hiciera terrible para las dos y para todos los que la rodeaban. Mi hermana es una mujer a la que siempre le ha gustado las fiestas, la pachanga, convivir con amigos, el dinero. Entonces, en cuanto se salió de la casa de mi mamá, sintió la gana de hacer todo a su antojo. Empezó a llegar tarde a la casa de mi abuela. Ella no estaba acostumbrada a tener roomies o compañeros, o sea, la abuela, sino que la rodeara gente sumisa y obediente que le cumpliera hasta el más mínimo capricho. La llamaba constantemente para monitorearla hasta que mi hermana se cansó y dejó de contestarle. Claro que, siendo tan controladora, pues mi abuela optó por exigirle a mi mamá que localizara a mi hermana y la obligara a regresar a la casa. Sin importar la hora que fuera del día, de la noche, de la madrugada, estaba molestando a mi mamá por mi hermana. No quiero llegar a conclusiones apresuradas. O sea, no quiero yo ir a asumir lo que no es, porque no me corresponde. Pero de pronto, seguidora, su abuela lo que es una vieja ridícula. Yo dije, esta seriedad, este hombre que va a soltar. Bueno, esta situación se prolongó por más de 3 o 4 años, donde mi hermana nunca respetó los horarios que mi abuela ponía y mi abuela siempre estaba reclamando que ella tenía que estar con ella todo el tiempo. Un día,
Estábamos en la sala platicando mi mamá y yo, sonó el teléfono y era mi hermana. No sé por qué, pero le pedí a mi mamá que le pusiera esa llamada en altavoz. Yo sentía que juntas debíamos escuchar lo que mi hermana tenía que decir. Mi hermana comenzó a relatarle a mi mamá que se encontraba en el hospital con mi abuela, quien ya llevaba unas semanas internada porque se había caído y golpeado la cabeza. A pesar de todo lo que ha vivido con mi abuela, mi mamá no le guarda rencor, así que esta noticia le cayó como una cubeta de agua fría. Toda angustiada, mi mamá la cuestionó del por qué hasta ahora le estaba hablando, del por qué no le avisó antes de la situación. Y mi hermana solo se limitó a decirle que era el momento en el que tenía que enterarse. Y luego, como cereza del pastel, le dijo que todo lo que había ocurrido era responsabilidad de mi mamá, porque mi abuela se había caído desde un banco que ella le había comprado para que pudiera guardar sus cobijas en la parte de arriba del closet. Recuerdo sus palabras exactas. Le dijo a mi mamá: espero que estés feliz porque tú eres la culpable de lo que le pasó a mi mamá Rita. No, pero es que tu hermana también, bella. Como telenovela, Ruth, mi mamá dejó caer el teléfono y se soltó a llorar. La verdad, las dos nos quedamos choqueadas como por unos minutos sin decir ni hacer nada. Después de respirar profundamente, me levanté y le dije a mi mamá que en ese momento me iría a la casa de mi abuela para saber qué había pasado, encarando de frente a mi hermana. Recuerdo bien que mi mamá estaba tan ensimismada que ni siquiera me contestó. Solo me dijo con una voz muy bajita: sí, hija, ve. Ese mismo día salí rumbo a la casa de mi abuela, quien vivía a más de 1 hora de distancia de mi casa. Recuerdo que yo toqué y nadie me abrió. Decidí quedarme hasta hablar con alguien, pero nada, y ya era bastante tarde. Pero yo no tenía la intención de irme sino hasta que alguien me abriera y me dieran información sobre lo ocurrido. Fue una vecina que se acercó a mí porque pensó que traía noticias. Ella me informó que mi hermana y mi abuela tenían mucho tiempo de no aparecerse por ahí. Desde hace un rato que no las veía, cuando la ambulancia se había llevado a mi abuela a urgencias. Le comenté a la vecina que mi hermana apenas ese mismo día nos había comunicado acerca de la caída de mi abuela, pero fue tan poco lo que nos había dicho que decidí venir a investigar porque estábamos muy preocupadas, le comenté. Muy amablemente ella me invitó a pasar a su casa y me comentó que efectivamente mi abuela se había caído, que fue tan fuerte el golpe que sonó, que las vecinas del departamento del lado salieron corriendo, y mi abuela, como pudo, arrastrándose, abrió la puerta y las dejó pasar. Ellas la encontraron sola en la casa, pero le llamaron a la ambulancia y a mi hermana para que viniera a atender esta emergencia. Le preguntaron ahí mismo a mi hermana que si quería que le avisaran a alguien más, y mi hermana les dijo gritándoles que no le llamaran a nadie más. Dice la vecina que unas semanas después mi hermana regresó sola a la casa a traer ropa de ella y de mi abuela. La encontró a la salida y se le ocurrió preguntar cómo estaba mi abuela, a lo que mi hermana le contestó que ya había salido del hospital y que ahora se encontraban en un rancho en San Luis Potosí. Saludos, me han escrito mucho de allá en México, un abrazo si me están viendo por esa zona. Ahorita mismo no me ubico el mapa de México, no sé para dónde está, pero sé que lo he leído muchísimo en los comentarios. Pues yo sí le mando un saludo a toda la gente que nos ve desde México, porque sé que hay una audiencia enorme, Sí. una audiencia enorme viéndonos en México, y les mando un abrazo a todos ellos. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! La vecina dijo que después de eso ya no las había vuelto a ver, que tenía como un mes de no saber de ellas. La verdad, esa noticia de la salida, perdón, que mi hermana había hecho con mi abuela a ese rancho, se me hizo muy sospechosa. Pero como era evidente que no volverían ese día, decidí regresar a mi casa. Cuando llegué, le platiqué todo a mi mamá y le dije que le iba a meter presión a mi hermana con mis tías. Así que llamé a mis tías y les platiqué lo que sabíamos.
Afortunadamente se pusieron de acuerdo con mi hermana y lograron encontrarse con ella, cosa que a mí me extrañó mucho porque mi hermana nunca se llevó con esas dos tías. Pero después entendí que mi hermana estaba siendo tan amable porque se quería desafanar del cuidado de mi abuela y se las quería dejar a mis tías. Es que una abuelita así, eso es un ponche, amigas. O sea, una abuelita que no es cariñosa, que no es chévere, que no es linda, que no es la alcahueta bonita, pues ¿quién la quiere en su casa para cuidar? Así pasaron algunas semanas cuando platicando con una de mis tías nos pusimos de acuerdo para hacer una comida del Día de las Madres, donde nos podríamos reunir toda la familia. Pensé que iba a ser algo muy bonito, pero había tanta tensión en el ambiente que ni se podía respirar. Fue algo bizarro el momento en que se tenía que decir lo que se iba a hacer. Era evidente que mi hermana ya había hablado con mis tías y les había comunicado que se iba de la casa. Así que solo quedaba la decisión de qué pasaría con mi abuela, quién se encargaría de cuidarla. Y lo más importante, qué pasaría con su casa y con todo lo que ella tenía, sus pertenencias. En algún momento de ese día, mientras discutíamos todas las situaciones a resolver, intenté darles mi opinión a mis tías y fue cuando otra tía me dice: yo no quiero ser grosera contigo. Entiendo que tú te quieras involucrar en estas decisiones, pero también quiero que te quede bien claro que cualquier cosa que aquí se decida, las únicas que vamos a opinar somos tu tía, tu mamá y yo, porque solo nosotras somos las hijas. Nadie más tiene ni voz ni voto. ¿Está claro? Mire, ya me dio piquiña, ya sé para dónde va esto. La verdad yo me saqué mucho de onda. La neta sentí feo, porque aunque mi abuela y yo nunca nos hemos llevado, mi intención era solo ayudar. Sentí una mezcla de tristeza y coraje. Tristeza porque de plano mi tía me dejó afuera y coraje porque entendí perfectamente que ella me estaba excluyendo porque no quería que recibiera ni un quinto de la participación de los bienes de mi abuela. Algo a lo que nunca aspiré. No solo porque me conozco a mi gente y sé cómo son, sino porque yo ya había visto un testamento de mi abuelito donde le dejaba sus cosas a su esposa y a sus hijas. Sabía perfectamente que de esos bienes no había nada para mí. Yo solo estaba ahí porque consideré importante reunirnos como familia para que sintieran el apoyo. Es más, casi tuve que obligar a mi mamá a ir porque ella ya no quería verlas. Ese día pasó con mucho revuelo. Recuerdo que mi hermana hasta les escribió en una libreta de mis tías todas y cada una de las medicinas que mi abuela debía tomar. No solo las que habitualmente tomaba, además de todos los medicamentos que le recetaron, ahora que estuvo en el hospital tenía que tomar más pastillas. Aunque he de confesarles que hasta la fecha nunca nos enteramos a ciencia cierta qué fue lo que le pasó a mi abuela ese día de la caída. Pero la verdad sí quedó muy afectada por ese golpe. Habitualmente era una mujer muy entendida e inquieta y ahora se la pasaba cabizbaja, sentada en un sillón todo el tiempo. Los días siguientes... Perdón. Los días siguientes de esa reunión, mi mamá me pidió, me suplicó, casi proféticamente, que no permitiera que nadie le enjarretara el cuidado de mi abuela. ¿Qué es enjarretar? Adjudicar de una mala manera. Como obligar. Obligar. Porque ella ya lo había hecho por mucho tiempo y sin el apoyo de nadie. Mire, me sigue dando la piquiña. Porque es que sé para dónde va lo de las tías y la hermana mala. No, y la señora también, la mamá de la seguidora, muy sumisa. Uy, no, también. No, pero ella ya nos dio el contexto, mi amor, Sí, y de hace sí. 50 años Sí, era sí. lo único que sabía hacer. No, Agachar está la bien. cabeza y soportar a su sacrosanta madre, porque Ay, ¿qué pero más? qué estrés de gente. Pasaron los meses y la convivencia en casa de mi abuela era cada vez más difícil. Para toda la gente que estaba ahí metida, era casi que insoportable. Mis dos tías, mis dos hermanos y mi abuela. Al parecer, mi abuela tenía muy claro que ella quería vivir con mi mamá, obvio, porque había sido la hija que le cumplía hasta el último de sus deseos y la única que aceptaba todos sus malos tratos y modos sin expresar ningún reclamo. Así que una de las mañanas en que yo llegaba a casa de mi abuela para apoyar en su cuidado, encontré con gran sorpresa a mis dos tías que me estaban esperando para platicar conmigo. Cuando me pidieron que me sentara en la sala para que platicáramos, sentí un escalofrío por la espalda, pero guardé la compostura. Mira, me dijo una de ellas, estábamos pensando en rolarnos el cuidado de mi mamá, o sea, rotarnos, ¿no? Para comenzar el trámite de la venta de su apartamento, como vamos a necesitar darle una buena arreglada para mostrarlo y después venderlo y con ese dinero pagarle un asilo, pues no podemos tenerla aquí viviendo. Así que tendremos que llevarla a vivir con cada una para lograr este objetivo.
Pensamos que como ella se quiere ir con tu mamá, ustedes sean las primeras en llevársela y ya después de un tiempo, me pone aquí interrogación como de X tiempo, o sea, un mes, 2 meses, 3 años, me la pasas a mí o a tu otra tía. ¿Estás de acuerdo? No, Y claro esta que no, seguidora claro que le no. contestó. Hágame el favor, eso es lo que estoy esperando, la respuesta. Ya me sulfuré nomás, es que qué gentuza. Ella le dijo, lo siento, pero eso no se va a poder. Lamento mucho arruinarle su planeación, pero en unos meses mi mamá, mi hija y yo nos regresamos a mi tierra. Al fin logré convencer a mi mamá de que se venga a vivir con nosotras porque me quiero encargar de cuidarla y de ver por su bienestar. A mí ya no me gusta vivir acá. Esta estancia en Ciudad de México era una estrategia para convencerla de mudarse con nosotras. Ella ya aceptó y desde hace unas semanas ya tengo los boletos de avión listos. Allá una amiga nos recibirá en su casa mientras yo consigo un lugar donde vivir para nosotras. Luego regresaremos a vender el departamento de mi mamá para que ya no quede ningún pendiente por acá, porque la idea es no volver por estos lares más que para pasear. Obviamente eso que les dije de esta decisión les cayó a mis 2 tías como cubetada de agua fría. No podían creer que les arruinara su gran planificación de cuidado. Claro que los reclamos disfrazados de cuestionamientos no se hicieron esperar. Ay, me hubiera encantado verle la cara a esas viejas. Y como le decían, oye, ¿no les parece muy injusto a ustedes, no? O sea, a la seguidora y a su mamá, que ahora que necesitamos unirnos como familia, ustedes con la mano en la cintura y sin consideraciones nos abandonen? Y yo le respondí, la verdad no me parece injusto. Más injusto me parece que ustedes hayan dejado que mi mamá se encargara de mi abuela desde sus 15 años. Es decir, estamos hablando de que mi mamá se ha encargado de sus gastos, medicinas, gustos, mobiliario y cuidados por más de 50 años. Mientras ustedes han viajado, paseado y disfrutado de su vida, ahora a mi mamá le toca viajar, pasear, descansar y disfrutar de la vida sin el encargo de ver qué le hace falta a la abuela. Ahora en esta planificación de tiempo y disposición de hacerlo, creo que sería algo recíproco que ustedes se hagan cargo. Además, ¿cuándo les ha importado la familia? Siempre han hecho sus cosas por aparte, sin considerar a sus hermanas, sus necesidades, sus gastos, ni nada. Ah, no, a su hermana, o sea, a la mamá de la seguidora. ¿Por qué mi mamá ahora se tiene que seguir encargando de una responsabilidad que les corresponde a las 3? Y aquí le remata. Por cierto, con gusto me hubiera encantado participar en la repartición de tiempo y cuidado de mi abuela. Pero como tú me dijiste, tía, las únicas que van a opinar en este asunto son ustedes porque solo ustedes son las hijas, no yo. Ahí tiene, el pez muere por su boca. Uy, qué buena respuesta, genial haberlas grabado y verles la cara. Así que yo me desafano de los cuidados que solo les corresponden a las hijas. Y como mi mamá ya cumplió con muchos años de cuidado, a ella tampoco le corresponde. Ella tampoco entra en esta planeación. Así que les deseo mucho éxito en esta nueva etapa de sus vidas al cuidado de su madre. Yo por mi parte me voy a mis tierras a encargarme de mi mamá y de mi hija. Ruth, moraleja, ten mucho cuidado con tus palabras porque pueden ser utilizadas en tu contra. Y así fue. Me llevé a mi mamá, a mi hija y nos marchamos. Y a nuestro barco le llamamos Libertad. Me Qué encantan los buena finales historia. felices, bella. Qué buena historia. Me encantó. revolcó todo porque es que todos tenemos alguien así en la familia, no diré más. Adiós. No, eso es Latinoamérica, una familia latinoamericana promedio, normal, común y corriente. Bien hecho, seguidora. Gente que nos ve, sean como esta seguidora. Sean así como ella, oiga. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Me dejó por no ser inteligente. Ay, bella, te voy a contar algo que todavía me duele, pero que ya no me da vergüenza decirlo, porque sé que no fui la bruta, ni la menos, ni la tonta de la historia. Fui la buena, y eso a veces también pasa su factura de cobro. No me ofende ya ni el señor productor con su humilde opinión, con todo respeto. Saludos a Dani.
Hola, felicitaciones por no ofenderse por las ridiculeces que dice un absoluto desconocido que no tiene ni idea de su vida y que no tiene ninguna autoridad para emitir opinión. Eso es lo que hace una persona madura. Muy bien ahí. Y aquí se oye todo, es que sentía que como que iba de para abajo mi micrófono. ¿Ya? Listo, listo. Dice así. Yo estuve con un hombre que me hizo creer que no era suficiente, que no pensaba bien, que no decía las cosas como se debían decir y que yo no estaba a su nivel. Lo más absurdo es que él no era ningún sabio ni nada del otro mundo, un intelectual, pero hablaba con ese tonito de superioridad que una empieza a tragarse sin darse cuenta. Lo peor fue que después de hacerme sentir así por tanto tiempo, me pidió matrimonio. Sí, amiga, me pidió matrimonio. Y yo, boba, me emocioné, me lo creí. Pensé que por fin él había visto lo que valgo, lo que soy y todo lo que he hecho por él, lo mucho que lo apoyé cuando ni él mismo se aguantaba. Pero no. A los pocos meses, cuando ya estábamos con planes, con fecha, con sueños, me salió con que no lo había pensado bien y que se estaba forzando a estar conmigo, que él necesitaba a su lado una mujer más brillante. Así me lo dijo. Que yo no lo retaba, que conmigo no crecía y que yo no le aportaba intelectualmente. Y yo me tragué esas palabras, pero lo sentí como si fueran cuchillas. Ay, ¿cómo no? Pues es que qué ofensivo que le digan O sea, por eso. bruta te dejó, Pues prácticamente. sí, por bruta, no, qué ofensivo. Y es que uno en ese momento de vulnerabilidad piensa, ah, no, ya entendí. ¿Será que tiene razón? O sea, uno no piensa qué tipo tan desgraciado lo voy a dejar. No. Ahí es donde empieza el daño más feo, el que no se ve. Lo más irónico, amiga, es que después de hacerme sentir poca cosa, después de dejarme con la autoestima por el piso, me entero de quién es la nueva novia. Ya me tenía reemplazo rápido. Una mujer de estas operada hasta los pies, los ojos, los dedos, con todo postizo, de esas que viven en el gimnasio más que en su propia casa, pero que de leer o hablar de algo profundo ni por accidente. Y no lo digo por envidia, que quede claro. Cada quien hace con su cuerpo lo que quiera, pero no que necesitaba a alguien más intelectual, no que yo era muy simple para su nivel. Entonces, ¿qué era lo que realmente buscaba? Ahí me di cuenta de que no era yo la que no servía. Era él que no tenía ni idea de lo que quería. O peor, sí sabía, pero me usó mientras tanto. Yo fui la del proceso. Porque no fue que se consiguió esa nueva después de estar conmigo, no. Me enteré hace poco que ya andaban desde antes. De hecho, desde mucho antes, que mientras yo soñaba con las flores y mi vestido blanco para casarnos o con tener hijos con él, pues él se burlaba de mí. Y yo tan confiada, tan entregada, creyéndome ese cuento de que el amor todo lo puede. Es duro mirar hacia atrás y ver que una estaba organizando una boda mientras él se revolcaba con otra. Fue un dolor muy grande, pero también qué elección, Ruth, porque ahora lo veo distinto. Ahora sé que no era bruta, solo estaba muy enamorada y muy engañada. Chicas, yo caí en una depresión fea. No de esas que se supera con una salidita o con un cambio de look, no. Fue de esas que te quitan las ganas de todo, de vivir, de levantarte de la cama, de hablar con otras personas. Ni siquiera me quería bañar o comer. Porque cuando alguien más que tú amas mucho te repite tantas veces que no vales, pues uno termina creyéndoselo. Y así me pasó. Ese hombre me hizo sentir fea, insegura, poca cosa. Pero lo que más me dolió fue que me hiciera sentir bruta. O sea, como si yo fuera una carga, como si yo fuera el problema. Me llenó de tantas dudas sobre mí misma que terminé pensando que yo era la culpable de que él ya no me quisiera y que me lo merecía por no ser suficiente. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico
Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Ahora que te lo escribo, Rudy, que lo leo, me da una rabia tan grande conmigo misma por haberle dado tanto poder a él sobre mí, por haber dejado que alguien como él me hiciera sentir menos. Me llenó de complejos, me robó la confianza, me dejó rota. Es que ese párrafo estuvo, Pobrecita, porque sí, la porque, socavó. pero sí uno le da el poder a la gente mala, amor, Sí, sí, pobrecita, y fue socavada, pero no pobrecita. tenía la fuerza de enfrentarlo en ese momento. ¿Y saben qué? Aquí estoy, viviendo, despertando poco a poco. Y sí, me cuesta porque uno no se reconstruye de un día para otro, uno no soluciona eso en una semana. Pero al menos ya no me creo esas mentiras. Y aunque me dolió mucho, pues ya es un nuevo comienzo para mí. Y menos mal, amigas, menos mal no me quedé ahí tirada llorando por un ridículo de esos. Porque eso era lo que él quería, que yo me sintiera tan chiquita, tan culpable, que terminara hasta agradeciéndole por dejarme, porque según él me iba a motivar a ser mejor. Pero no. Me levanté, me puse guapa, me miré al espejo, me empecé a querer, me volví a cuidar y me volví a valorar como debía ser. Porque lo que hacen esos tipos es muy bajo. Ay, more, te manda saludos. Son unos trimarditos. Sí, Eso es lo que son. lo digo con todas las letras, poco hombres cobardes. No son capaces de decir, oye, me enamoré de otra, me aburrí, ya no quiero seguir. No. Mejor te hacen creer que tú eres la del problema, que eres muy emocional, muy intensa, muy lenta, muy básica o como me dijeron a mí, muy bruta. Lo que sea, con tal de voltearte la torta y no quedar como el infiel, como el traidor, como lo que es. Y lo peor es que muchas caemos en ese juego y empezamos a preguntarnos qué hicimos mal, qué nos faltó, si dimos mucho o dimos poco. Nos meten en esa culpa que no es de nosotras, como si fuéramos las que tuviéramos que arreglarnos algo para merecer ese amor. Pero los que están podridos por dentro son ellos. Pero ya no más. Porque una mujer que se quiere no necesita que nadie le dé esa validación. Y aunque me costó lágrimas, tiempo y mucha autoestima por recorrer, yo aprendí a quererme otra vez y eso no me lo quita nadie. Un dato curioso, Ruth. Hace un mes, sin buscarlo y sin querer saber nada de él, me enteré por una amiga en común que al cacas ese, porque ya ni hombre me parece, le detectaron una enfermedad de esas por andar metiéndose con sus novias en la cama sin protección. ¿Entendieron? Ahí tiene, trimardito. Esta amiga me lo contó con una risita traviesa diciéndomelo pasito, como con pena ajena, pero con ese saborcito de justicia divina que una no quiere celebrar muy duro, pero el alma sí. Dicen que el chisme salió a la luz porque un amigo de ellos los acompañó al médico y el muy hablador pues no aguantó el cuento. Y para rematar, la novia bella, la operada, la perfecta, la intelectual, lo dejó tirado al enterarse, así, sin mirar atrás. Y no es que una se alegre de las desgracias ajenas, ahí, digan la verdad. Si llegaron hasta aquí, escríbanme hoy. Yo sí me alegro de la desgracia de un desgraciado. Pues es que uno lo que alivia es la justicia, siento yo. No Sí. necesariamente que le vaya mal a otro, sino la justicia alivia. Las Uno consecuencias espera. de sus malos actos, además, Eso. todo cae por su peso. Y más cuando uno pues ha tenido que asumir consecuencias, que otro también las asuma es lo correcto, es lo propio. Entonces, sí se siente un fresquito. ¿Han escuchado esa frase? Me recorre un fresquito, no sé qué, por no sé dónde, pero ustedes me entienden. Bueno, ella dice, no es que una se alegre de las desgracias ajenas, pero la verdad le pasó para que aprenda, porque la vida cobra. Porque uno no puede ir por ahí dañando a las personas que de verdad lo quisieron, usándolas, humillándolas y mintiéndoles sin que en algún momento no se le devuelva. Ahora le dicen karma, pero no, bella, son las consecuencias de los actos. Yo no le deseo el mal, Ruth, no. No me nace odiarlo ni siquiera. Pero sí me da una especie de alivio saber que la vida le está enseñando lo que él nunca quiso aprender. Que no se juega con el corazón de nadie. Y que no se pisotea a una mujer buena. Y que por más que se vayan detrás de lo bonito, lo de verdad valioso es lo que no se ve. Y eso, amigas, eso lo tengo yo. Porque por fin, después de tanto,
Me estoy empezando a ver como lo que soy y por lo que valgo. Me encanta. Eso, mamona, muy bien. Siento que estuvo cortica porque yo quería Pero más detalles, bonita, qué pero te lo historia agradezco. bonita. Un abrazo, bella, y sigue así. Ay, me encantó esta historia, qué bien. Abajo los cacas, abajo los cacas. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Sí se puede romper patrones. Hola Ruth, saludos señor productor. Hace mucho quería contar parte de mi historia y hoy me animé. Gracias, bella, me encanta siempre que me saluden y que saluden al señor productor, por supuesto. Bienvenida, aquí estamos listos siempre para escuchar. Crecí en una familia con un padre muy machista y una madre sumisa. Somos varios hermanos. Les cuento. Mi padre, aparte de machista, es bruto y autoritario. Crecimos obedeciendo sin preguntar, soportando golpes y castigos de mi padre porque nos pegaba hasta si se nos caía un vaso de las manos. Si olvidábamos un mandado, a veces nos ponía de rodillas varias horas y cuando ya él se acordaba nos levantaba el castigo y había que darle gracias o repetía esto por más tiempo. Así crecimos. No pudimos hacernos profesionales porque, aunque éramos muy aplicados en la escuela y teníamos muy buenas calificaciones, con todo y las precariedades, pues no podíamos ir a casa de nadie a hacer tareas y tampoco podíamos invitar a los compañeros de clase a nuestra casa, pues mi padre era capaz de echarlos por cualquier tontería. Así pasó el tiempo. Mi padre se negó a invertir más cuando ya llegamos a un nivel que había que tomar un autobús para ir a la secundaria o bachillerato, así se le llama acá. Así que un día ya cansada de malos tratos y de sentir que uno molesta hasta sin hacer nada, de ver que era como una carga, pues conocí a un señor y me largué. Pero esa es otra gran historia, aún más fuerte. Ahora les quiero contar cómo logramos sacar a mi madre lejos de ese escorpión. Bella, cuando te animes, pásame esa, la tuya. ¿De qué pasó con ese señor? En esa casa no podíamos hacer ni un café, Ruth, porque el don no tomaba café. Y si él no tomaba, pues nadie podía tomarlo, para que tengan una idea de cómo era. Mis demás hermanos también se fueron a vivir aparte, a trabajar, no solo por dinero, sino por estudios, con el fin de salir adelante un poco más y por alejarse de esa casa. Lograron terminar la secundaria, pero no hacerse profesionales. Mi madre quedó sola con el señor ese. Aunque mi padre no ganaba una fortuna trabajando, sí pudo darnos una mejor calidad de vida, pero él se lo gastaba en bebidas y mujeres, o sea, eligió no darnos a nosotros lo necesario. Y si mi madre reclamaba, la masajeaba muy duro. Varias veces me la mandó al médico de los fuertes masajes que le dio. La trataba feo y mal de todas las formas posibles. La controlaba en todo, y si la familia de mi madre iba a visitarla, ponía caras feas. Así fue siempre. Varias veces mi madre se iba de la casa, pero el señor padre mío la traía de regreso con promesas, con chantajes y hasta con amenazas. Ya nosotras grandes y decididas a salvar a mi madre, le decíamos que viniera con alguna de nosotras, que ya estaba bueno de eso, que no aguantara más. Y ella siempre nos contestaba que no se iba a ir de arrimada a ninguna casa y que no nos iba a poner a pagar casa. Y ahí seguía, soportando, incluso hasta que mi padre le pasara con otras mujeres por el frente de la casa. Pero al fin pasó algo que hizo que mi madre tocara fondo, y aunque le dolió y hasta se enfermó, bien dice el dicho, nunca está más oscuro que cuando ya va a amanecer. Resulta que mi padre se metió con una vecina y amiga de mi madre. Eso le provocó una fuerte crisis, pero ese señor aún así seguía controlándola y dándole muchos sufrimientos a mi madre. Para ese entonces yo ya había pasado un gran proceso en mi vida. Tenía 2 hijos, tenía otro nivel mental y una pequeña tienda, Ruth. Yo muy juiciosa no malgastaba ni un pesito. Pues un día cerca del negocio alguien estaba vendiendo una casita. No estaba en muy buenas condiciones, pero era a la que yo podía aspirar. Desde ese momento pensé en mi madre.
Fui, hablé con el dueño de la casa, le dije que me concediera un mes de plazo para completar el dinero y él aceptó. Yo solo tenía un pequeñito ahorro, no llegaba ni a una cuarta parte del valor de la casa. Así que me vestí de valor. Me puse los zapatos del coraje, me maquillé de orgullo. El orgullo de hoy poder contar esta historia con un final diferente. Y así toda vestidita, como si fuera una gran empresaria, me fui de banco en banco solicitando un préstamo. Salía de uno, me decían que no, me secaba las lágrimas y entraba al siguiente banco. Ya en el cuarto intento me dijeron que sí, pues Dios tenía un ángel para ayudarme. Aunque yo no calificaba para todo el dinero, me ayudaron. Yo no tenía historial de créditos, no había tomado prestado antes, no tenía tarjetas de crédito ni esas cosas, solo una cuenta de ahorros. Pero a ese señor mi Dios le tocó el corazón y me pidió el número personal y me orientó en qué debía hacer y decir para conseguir el préstamo. Así fue, no me lo prestaron completo, pero casi que completé el valor total. Así que junté lo otro, lo de las ventas diarias de la tienda, y pude comprar la casita. Inmediatamente y en secreto, mandé a buscar a mi madre con el pretexto que era para que me ayudara con algo. Le mostré la casa. Se puso muy contenta por mí, pero le dije que yo no iba a vivir en ella. Le entregué las llaves. Le dije, es de usted, madre, ya está bueno de aguantar. Me dijo que estaba bien y que así sería. Pero aún así, yo no estaba segura de que ella lograría dejar al señor. Pasaron unos días. Mientras tanto, a la casita se le hicieron algunas reparaciones. Un día mi madre me llama y me dice que ella ya no aguantaba más. Diciéndome las cosas del don, yo le contesté, recoja lo que pueda, que hoy mismo le envío un camión. Sé que ella tenía miedo, pero yo ya no tenía miedo, Ruth, y mis hermanos estaban de acuerdo. Así que en unos cuantos minutos ya tenía transporte. Le envié 2 hombres más un chofer por si el don se quería oponer, les dije que me la trajeran. No importa si se tenía que venir sin trastes o sin ropa, pero que no la dejaran allá y así se cumplió mi deseo. Por suerte, el don padre mío no estaba en ese momento y sacaron las pocas y viejitas cosas que tenía mi madre. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Aún así no podíamos bajar la guardia. Conocíamos todas las artimañas de mi padre. Que créanme que hago un esfuerzo para llamarle padre. Sí, no se lo merece, bella. Así pasaron unos días y comenzó a llamarla, a exigirle y amenazármela de nuevo. Así que le quité el teléfono a mi madre y cada vez que él llamaba yo contestaba. Me decía de todo, Ruth, insultos, amenazas, pero yo no le mostraba ni miedo ni arrepentimiento. Y mientras tanto, íbamos integrando a mi madre a su nueva vida. Mis hermanos la visitaban con frecuencia y hablé con mis vecinas para que la invitaran a la iglesia y para cualquier actividad. Además, contacté a toda la familia de ella para que vinieran cada vez que quisieran. 6 meses después, cuando yo creía que este señor se había dado por vencido, pues no. Un día aparece una tía mía, hermana de él, en la casa y le dice a mi mamá que el don estaba allí en una esquina y que tenían que hablar. Mi madre, aún tonta, pero ya no tanto, me dijo a qué había venido mi tía. Así que yo, ahora más decidida que nunca y mirando todo el cambio que había dado mi madre, enfrenté a mi tía. Le dije que si acaso ella no era mujer, que si no conocía a su hermano, que ellos no tenían nada de qué hablar, o sea, mi mamá y el señor. Le mandé a decir a mi padre que ya se diera por vencido, que no llamara, que no la buscara, que ella no iba a volver. Y mi tía me decía que nosotras no podíamos meternos en ese matrimonio. Entonces le dejé claro que eso no era un matrimonio, que eso era peor que esclavitud, lo que vivía mi mamá. Y sí, le falté al respeto. Le dije de todo y que la que no debía meterse era ella. La saqué para la calle y le cerré la puerta, advirtiéndole que nunca más los quería ver cerca de mi madre, ni a ella ni a su hermano, o sea, a mi papá. Uy, qué fastidio, qué dolor, qué tristeza, qué impotencia, qué frustración. Yo tengo como una cosa aquí que siento que me voy a poner a llorar. Tener que lidiar con gentuza eso. así, porque es lo que son, gentuza, miserables. Después de eso, mi padre se hizo mi enemigo.
no me hablaba. Nos encontramos en algunos casos de muerte de familiares en estos eventos y estaba enojado con todos los hijos, más conmigo. Así que un día le dijimos, ya usted perdió a mi madre y si quiere también perdernos a nosotros, usted es el que sabe. Eso lo puso a pensar y fue buscándonos el lado. Lentamente, así como es él, pero ni crean que no buscó otras formas. Comenzó a visitar a mi madre, a prometerle cosas, a decirle que ella no tenía que vivir con nietos ni hijos. Cabe decir que en ese momento mis hijos dormían con mi madre y mi madre cocinaba. Pero es que ella me quería ayudar mientras ellos se pasaban el día en la escuela. Y luego me iban a ayudar a la tienda. Y son buenos hijos, no son de dar problemas. O sea, a mi mamá le nacía cuidar a sus nietos. En fin. Esta vez mi madre sí tuvo valor, Ruth. Y le dijo de frente, no, a mi papá. Yo me siento bien aquí. ¿Y acaso ya se te olvidó todas las veces que me botabas de tu casa? ¿Se te olvidó que te dolía hasta la comidita que me dabas? Yo estoy bien aquí. Y aunque me compres una mansión, no vuelvo atrás. Y ¡pum! Vi a mi padre llorar y llorar por primera vez en mi vida. Pero no nos dio nadita de pena. Pues les cuento que han pasado casi 20 años de esta historia. Y esa amiga de mi padre y de mi madre que se metió con mi papá de amante, aún está con él. Siguen juntos. No le tenemos rencor, Ruth. Entendimos que ella solo fue una víctima tonta que creyó en el mundo que le pintó el don ese. Hoy día ella vive lamentablemente lo mismo que mi madre. Solo estoy esperando que ella se decida también para sacarla de ahí y ayudarla. En cuanto al don, señor padre, pues sigue siendo el mismo, queriendo tener el control de todo. Ahora tiene una discapacidad y aún así su mujer le tiene miedo. En cuanto a nosotras, creo que lo hemos perdonado. No lo queremos mucho, pero lo visitamos cuando podemos y estamos pendientes de él. Y en cuanto a la protagonista de esta historia, mi mamita, está muy bien. Dios nos ha acompañado. Logramos tumbar la casita vieja y hacerle una nueva grande y mucho más cómoda. Mi madre sigue asistiendo a su iglesia y sale con sus amigas para sus actividades. Come lo que quiere y cuando quiere sin regaños. Compra mucha ropa. Toma café cada vez que quiere. Cocina si ella quiere, pues como ya mis hijos están grandes, a veces ni siquiera comemos en la casa. Y si ellos quieren algo, pues que se lo preparen. Pude comprar un terreno al lado de la casa de mi mamá y construir la tienda. Por eso veo a mi madre cada momento. En conclusión, Ruth, mi madre está más bonita, rejuvenecida y feliz, feliz, feliz. Nunca es tarde. Solo debemos querer, tener la fuerza de voluntad, la decisión y la esperanza. Y claro, primero Dios. Gracias por contar mi historia. Espero que pueda dar esperanza a quien esté pasando por algo parecido. Siempre los escucho y me encanta la forma que el señor productor opina. Muchas bendiciones para ustedes. Qué historia, Gracias, Bella. qué historia tan inspiradora. O sea, estoy conmovida, pero feliz. No es como rabia, sino de verdad que sí se puede romper patrones y una hija que creció y sanó y vio lo que no estaba bien, rescató a su mamá. Esa parte de tomar café cuando quería me llegó al corazón. Un Muy abrazo, inspirador. Bellas. Me encanta ver que haya ayudado a su mamá, que haya roto esos patrones, que al viejo perro ese lo hayan hecho a un lado. More, tras de que ya estaba fuerte la historia. Sí, ningún lazo de consanguinidad obliga a nada. Si el viejo perro ese se pone muy salsa otra vez, pues para la calle o con la moza. Y lejitos de la mamá. Qué bien, felicitaciones. Saludos enormes. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Mi ex embarazó a mi hermanita. Esta es mi historia de cómo mi ex me apartó de mi familia y de cómo en la actualidad soy hermana de leche de mi hermana menor. Y pone sus caras así como lo leen, Bellas, porque aquí la realidad supera la ficción.
Soy de Colombia y esta historia inició en el año 2005, cuando en agosto de ese año inicié la universidad y apenas iba a cumplir 17 años. Vivo en un pueblo de apenas 20 minutos de distancia de la ciudad en donde tenía que estudiar, por lo que todos los días viajaba a la universidad. Ahí lo conocí a él, vamos a decirle el citadino. Tenía en ese tiempo él 18 años. Estaba empezando el primer semestre en la U y nos veíamos en todas las clases todos los días, así que eso, junto con la ilusión de tener una relación con alguien de la ciudad, me llevó a tontamente iniciar una relación en menos de 2 meses de conocernos. ¿Sabes qué me gusta? Que ya le parece tonto meterse con alguien a 2 meses de conocerse a una de mis seguidoras, mi amor. Me parece fabuloso. Porque antes te conocí en un día y ya el otro casémonos. Bueno, ahí poco a poco la gente le va encontrando el sentido a la vida y a las relaciones. O vamos educando a las nuevas generaciones, bella, me fascina. Al principio todo era una fantasía. Únicamente dejaba de verlo los sábados y domingos, pero luego empezaron a pasar cosas que hicieron que toda esa fantasía cambiara. Discutíamos porque él me reclamaba mucho porque yo salía los fines de semana con mis amigos. Yo le decía que antes de él yo tenía una vida y que él no podía pretender que yo cambiara eso solo por estar con él. Estaba con él, pero no le pertenecía. Él muy pocas veces iba a mi casa. Cuando lo hizo, mi mamá y mi hermana mayor enseguida quedaron embobadas con él. Debo resaltar que él nunca fue un tipo atractivo, aunque feo tampoco lo era, señor productor. Sin embargo, ellas notaron que cada vez que discutíamos él lloraba, y eso para ellas era lo más hermoso del mundo. Que un hombre llorara así por ti demostraba lo mucho que te amaba. Vaya, qué gente toda arruinada emocionalmente, oiga. Y el man, ¿cómo que es manipuladorcillo, Sí, no? eso estoy viendo. Y si era feo, bella, porque si no te hubieras dicho que churro de hombre es guapo como mi marido, o sea, como mi marido. Pero solo dices, no, no era el más bonito y no era feo. Lo que ellas no sabían era que eso, lejos de ser romántico, a mí me parecía ridículo y me enojaba aún más. O sea, que llorara cada vez que discutían. En fin, los meses fueron pasando, diciembre llegó y con él las vacaciones. Dejé de verlo tan seguido ya que no tenía nada que hacer en la ciudad y él no tenía los suficientes recursos económicos para ir a visitarme al pueblo, ya que dependía de su mamá. O sea, Sí, feo ya yo sé. y pobre, no, amiga. No, amiga. Feo y pobre, no. Una de las dos solamente. El siguiente semestre yo no pude estudiar por temas económicos y la distancia se profundizó, así como los reclamos de que yo no hacía lo suficiente para verlo y que si no me llamaba yo tampoco lo hacía, y la verdad era que ya eso a mí no me importaba porque simplemente dejé de quererlo. Más o menos para el mes de febrero del año 2006 estábamos hablando de cómo la relación se había enfriado. Fui sincera con él, le dije que ya no lo quería, que lo mejor era que esta relación se acabara, que yo no podía seguir engañándolo y fingiendo quererlo cuando no era así. Mi peor error, Ruth, fue haber tenido esta conversación en mi casa, con él ahí, porque el mar de lágrimas fue inmediato. Mi mamá y mi hermana se dieron cuenta de esto y empezaron a preguntar por qué le terminaba, que pensara mejor las cosas, que él era el mejor partido para mí. Yo les dije que simplemente no podía estar con una persona a la que no quería y que respetaran mi decisión. Le pedí a él que se fuera y no quiso hacerlo, así que me tuve que ir yo de la casa. Después de eso, ellas no dejaban de decirme que era una estúpida por haberlo dejado. Contrario a lo que le pedí, él continuó llegando a mi casa, llamándome al celular de mi hermana para pasar a hablar con él con engaños. Les pedí una vez más que respetaran mi decisión y que no se metieran más en esto. Y desde entonces mi pesadilla inició. Pero qué mal la familia, ¿no? O sea, intenté de muchas formas, Ruth, incluso ofendiéndolo de la peor manera para que él me odiara y por fin desistiera de ir a mi casa. No fue posible. Paralelo a esto, yo tenía un amigo, mi mejor amigo de muchos años, muy querido en mi casa, bien recibido en todas las celebraciones. Él sabía de toda esta historia del citadino y cuando le terminé a él, pues un tiempo después me confesó sus sentimientos hacia mí. Yo me aterré, no quería dañar nuestra amistad por una relación ahora romántica. Pero luego de saber eso, empecé a verlo con otros ojos y decidí darle la oportunidad. Y no me arrepiento, porque hoy, bellas, es mi esposo. Llevamos 18 años juntos y tenemos 2 niñas hermosas.
Eso, ve, no necesitaba uno de la ciudad, con uno del pueblo bien berraco era suficiente. Pero no ha sido todo color de rosa y ya les voy a contar. Mi mamá, después de que se enteró que iniciamos una relación, odió a mi novio, al que era mi mejor amigo. Empezó a verle el más mínimo detalle malo, aún a pesar de años de conocerlo. Hablaba mal de él en la calle. Bueno, hacía muchas cosas para que nos peleáramos. Invitaba al citadino a cualquier actividad o reunión o comida sabiendo que mi novio y yo estaríamos presentes. Y para evitar discusiones, yo prefería irme y no compartir con ellos. La molestia más grande fue en octubre de ese año, el día de mi cumpleaños 18. Estábamos en la casa preparando todo para recibir a algunos familiares y amigos que vendrían y mi novio estaba allí cuando de repente lo sentí llegar, sí, al citadino. Mi mamá y mi hermana salieron corriendo a abrazarlo. Él también cumplía años ese mismo día. Fui hasta donde él, le grité, lo insulté. Mi mamá y mi hermana, como siempre, defendiéndolo. Discutí con ellas. ¿Qué pensaban? ¿Que por estar cumpliendo años ese día también yo lo iba a tratar bien y quedaríamos de amigos como si nada hubiera pasado? Ellas me dijeron que no le veían nada de malo que él estuviera en la casa y que por eso lo llamaron. Le dije a él, ¿de verdad eres tan idiota para prestarte para esto? ¿Acaso no tienes tu propia familia para celebrar tu cumpleaños y vienes a dañar el mío? Y a ellas les dije, como lo prefieren a él, pues yo me voy. Agarré a mi novio y nos fuimos de la casa dizque a celebrar a otro lado, pero en realidad no pude hacerlo. Esa noche me quedé con mi novio y al día siguiente llegué a la casa encontrándome a mi mamá furiosa que por haber dañado yo la celebración. No hubo disculpas ni otro tipo de palabras, simplemente yo me quedé callada y me di cuenta de que esto no iba a cambiar. Mi novio, siendo abogado, empezó a ver que estaba dejando de estudiar varios semestres por temas económicos, así que decidió pagarme la universidad sin tener ninguna responsabilidad directa conmigo. 3 años después quedé embarazada y nos fuimos a vivir juntos. Esto para mi mamá fue una molestia enorme. Para ella, él siempre fue un mal esposo. Nunca ha visto que él me hizo profesional. Tenemos casa propia, carro, otras propiedades en arriendo. Y a pesar de ser profesional, Ruth, yo no he tenido la necesidad de trabajar. Tenemos negocio propio, aparte de los arriendos que son míos. No paso necesidad y tampoco mis hijas. Y aún así, para mi mamá, él es un pésimo hombre. Caramba, pero ese es el hombre que también va a necesitar el señor productor y tu mamá hablando mal de él. Por ejemplo, a mi esposo le gusta el billar. Es un pasatiempo que tiene desde que lo conocí y eso a mí nunca me ha molestado. De hecho, él me llama cada vez que quiere salir a jugar y de paso, si voy con él, nos tomamos unas cervezas. Eso para ella es lo peor. No niego que los primeros años juntos fueron difíciles, difíciles como en toda relación. Además, yo tenía que dividirme entre estudiar, cuidar a mis hijas, ser ama de casa. Con todo eso casi ni salíamos por no tener tiempo. Y según mi mamá, esto lo hacía él para mantenerme encerrada en la casa. Creo que la del problema claramente es tu mamá, bella. En fin, así pasaron todos estos años en los que el fantasma del citadino siempre nos mortificó y mi mamá y mi familia con él. Bueno, mis hermanas. A pesar de vivir en el mismo pueblo, casi no voy a la casa familiar, ya que al no gustar a mi mamá de mi marido, pues eso nos incomoda. De hecho, él actualmente no hace parte de ninguna celebración en esa casa. Y lo que hizo que mi esposo dejara de hablar con mi mamá fue un día en el que, resaltando ciertas cosas que había hecho por mí y mis hijas, ella lo detuvo y le dijo que él podría hacer lo que quisiera, pero que el citadino siempre sería su yerno favorito. Ay, no, terrible, qué fastidio. A mí siempre se me hizo extraño el hecho de que mi hermana mayor nunca dejara de hablar con el citadino. Y el porqué de la insistencia de siempre tenerlo en la casa, aún a pesar de todos los inconvenientes y de que yo había demostrado no querer verlo nunca. Ella hablaba mucho con él por teléfono e incluso salían juntos. Entonces yo le decía a ella que me parecía que los dos estaban en una relación o que eran amigos con derechos. Ella siempre lo negaba y contestaba con pena en su voz, pero a mí se me hacía bien raro y no le creía, ya que sabía lo gustosa que era ella de él. Mi hermana mayor nunca tuvo una relación fija y al pasar los años tuvo 2 hogares que no pudo sostener, con los cuales tuvo 2 hijos, pero
siguieron su amistad con el citadino a lo largo de estos 18 años. El hilo de lo que realmente pasó se desenredó hace 2 años, exactamente el 25 de diciembre del año 2023. Yo, como siempre, tenía que dividirme entre las celebraciones con mi esposo y su familia y las celebraciones en mi casa. El 24 estuve con la familia de mi esposo y el 25 fue con mis padres y mis hermanos porque organizamos un almuerzo y, pasando la tarde, llegó el citadino. Como siempre, me sentí incómoda, me ubiqué en un lugar donde no lo viera ni le dirigiera la palabra. Cuando él repartía algo, yo no le recibía, pero ahí él estaba hablando mucho con mi hermana mayor y mi otra hermana 6 años menor que yo. O sea, ya con las 2 hermanas muy juntico. Para ese tiempo ya mi hermana mayor estaba embarazada de un tipo que solo le sirvió de donador de esperma. Al caer la noche me fui con la excusa de que ya era suficiente y desde ese entonces su presencia fue más fuerte en la casa familiar otra vez. Durante el mes de febrero del año 2024 se celebraron los carnavales en Colombia. Y ya sabemos más o menos de qué pueblo de Colombia viene esto, en la costa. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las 2 opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Una festividad que toda la región Caribe celebra. Son 4 fines de semana consecutivos. Con mi familia nos organizamos para celebrarlo con todas las de la ley. Pero el citadino empezó a llegar el primer, el segundo y el tercer fin de semana. Yo decía, ¿es que acaso él no tiene amigos con quienes celebrar en la ciudad? Siempre tiene que venir al pueblo y a la casa de mis papás. Sí, no ve que tenía que ir a embarazar a la hermana, sino como quería que la embarazara. Pues tenía que ir a hacer el intento, mija. A mí me parece terrible que tú tengas que dividirte por cumplir con ciertas celebraciones y cosas. O sea, si tu familia se comporta así, bella, ya, chao. Qué pena, ¿no? Yo aquí botando factos. No, mi amor, nadie está preparado para esa conversación aquí. El último fin de semana de esa celebración era la más grande e importante y habría presentación de grupos musicales en vivo, coronación de reinas, pachanga. El citadino estuvo presente, por supuesto, por lo que me vi obligada a armar grupo aparte con mi esposo y unos amigos. Mi hermano, 8 años menor que yo, estaba conmigo y su novia. Ya mi hermano no vivía en la casa familiar por inconvenientes con mi mamá y la novia de él. Entonces estábamos juntos en ese lugar y yo le dije, a mí me late que este está enamorado aquí en el pueblo de alguna muchacha. Y una amiga que tenemos en común en la casa en ese momento me respondió, ¿y si tú supieras de quién se trata? Y yo quedé con la duda a 1000. Resulta que desde donde yo estaba podía observar a mi mamá, a mi hermana menor y a mi hermana mayor, ya embarazada, ¿no? Y a otros amigos, y empecé a verlo. Pues sí, el citadino y mi hermana menor eran risitas aquí, manitos acá, abrazos, bailes muy dicientes. Me quedé helada, Ruth. Le comenté esto a mi hermano y me dijo que sí, que él ya los había visto antes, que no me habían dicho nada en la casa, pero que era algo que se veía. Mi hermana menor para ese entonces trabajaba en la ciudad y aparentemente unos 4 o 5 meses atrás habían empezado a salir. Se veían más que todo en la ciudad. E incluso ella varias veces se quedó a dormir allá. Mi amor, ¿cómo vamos de tiempo acá con los equipos? Bien, todo ok, dale. Yo no lo podía creer. Me dolió mucho porque con esta hermanita yo había entablado una mejor relación que con mi hermana mayor. Y ella fue mi confidente por todos estos años. Ella sabía de mi malestar con este tipo y sabía de mi dolor por lo que mi mamá y mi hermana mayor habían tenido prelación con él y no conmigo o con mi actual esposo. De que no valoraran además todo lo que mi esposo hacía por mí. Incluso yo a ella la puse de madrina de una de mis hijas porque me quiso mucho a mis hijas, eso no lo puedo negar. Pero ahora tenía que aguantármelo como su pareja
como mi cuñado. Después de eso, nadie dijo nada en la casa, aunque ellas supieron que ya yo sabía. No hubo mención alguna, pero mi distancia y mi silencio se los demostró. Antes de que mi hermana la mayor diera a luz en marzo, mi mamá organizó una comida para volver a reunirnos, ya que mi hermano y yo nos habíamos alejado de la casa. Como era de esperarse, el citadino estuvo ahí. Llegué tarde a propósito al almuerzo para evitar sentarnos mis hijas y yo con ellos en la misma mesa. Luego de un rato de ver la dinámica de mi mamá y él llamándose suegra y yerno todo el tiempo, mi hermana menor y él decidieron salir a comprar unas cervecitas para compartir. Mientras salían me quedé observándolos a los dos. Yo estaba muy seria, con una mirada muy profunda. Mi mamá y mi hermana mayor se quedaron en silencio un rato notando la incomodidad. Y una vez ellos pasaron por la puerta, volteé hacia mi mamá y le dije, estás dichosa de la vida, ¿verdad? Estás caminando sobre las nubes de la felicidad de tenerlo nuevamente como tu yerno. No me extrañaría que así como estuvo conmigo, luego estuvo con mi hermana mayor aunque lo nieguen, y ahora está con mi hermana menor, solamente falta que seas tú la siguiente ya que lo adoras tanto. Uy, se sacó la espinita, quisiera ver la cara de la mamá, quisiera ver la cara de la señora y permítanme decirle a esta señora, por favor, pero eso sí, Con todo el respeto del mundo, no con todo respeto, no, con todo el respeto del mundo. Vieja ridícula, Dios ahí mío. tiene lo que estaba buscando, vieja ridícula. Pues mi hermana mayor casi da a luz en ese momento, estaba aterrada. Y contrario a lo que yo esperaba, la respuesta de mi mamá fue muy calmada. Solo me dijo que ella estaba acostumbrada ya a su presencia, a la del citadino, y a decirle siempre yerno. Así que me levanté de la mesa y le dije, pues como se han dedicado a darle prioridad a él y nunca tuvieron en cuenta lo que yo sentía al respecto, y nunca lo apartaron, por el contrario, decidieron que yo me apartara de sus vidas, ahora que él está, espero que llene el vacío que va a quedar en mi lugar. Agarré a mis hijas y nos fuimos. No hubo una llamada de regreso, Ruth, ni para reclamarme, ni para preguntar cómo estaba, ni para intentar arreglar las cosas. Solo nuevamente no le dieron importancia a mis sentimientos. Días después, por mi compromiso con mi hermana cuando ella diera a luz, pues yo le ayudé en su posparto. Ella no tenía marido que la ayudara y mi mamá trabajaba a medio tiempo, por lo que solo contaba conmigo para eso. Durante esas 3 semanas no hubo comentario alguno de lo sucedido ni de la relación de mi hermanita menor con el citadino. Simplemente sabían que ese tema conmigo estaba prohibido. Sin embargo, no pasó desapercibido que ya yo no era la misma de antes. Las veces que llegué a la casa a ayudar a mi hermana, daba un saludo generalizado y me iba directo con la bebé. Incluso mi mamá un día me preguntó que si yo estaba enojada con mi hermana menor porque pasé por su lado y no la saludé como lo hacía antes, ya que yo era más afectuosa con ella que con los demás miembros de mi familia. Pero para salir del paso rápido solo le dije que era porque la bebé era más importante y que yo no tenía ojos para nadie más. Durante el mes de abril no las volví a ver más. En mayo solo fui el Día de las Madres y solo fue un acto de presencia porque no me demoré más de 2 horas en la casa. Realmente no soportaba ver tanto teatro, pero entonces ¿para qué ibas, bella? O sea, ese en este punto es mi punto, es mi incomodidad. ¿Por qué ir a celebrar un Día de las Madres por hipocresía y por fachada y por compromiso y porque toca? No vayan. Pues porque la gente no tiene la Vayan. madurez emocional suficiente para separar una cosa de otra y para ponerle límites claros a la familia a pesar de que les hace muchísimo daño. Daño. La gente prefiere los compromisos impuestos por una sociedad ridícula antes que su propio bienestar emocional, porque la No, ¿y gente para no, aparentar qué? porque la gente no sabe la diferencia entre poner límites y dejar de amar. Y es que usted puede seguir amando a su familia, pero ponerle límites si le hacen daño. Pero nadie está listo para esta conversación. Finalmente, en junio, el Día del Padre, nuevamente estuve en la casa. Mientras estábamos allí agasajando a mi papá, mi hermana menor nos sorprendió con una prueba de embarazo positiva. Mi mamá y mi hermana mayor, por supuesto, que se levantaron a celebrar con ellos, pero a mi hermano y a mi papá se les notaba la cara de incomodidad y a mí me miraban disimuladamente. Yo no me reí, no me enojé, solo observé y unos minutos después me fui con la excusa de que también iba a agasajar a mi esposo. Realmente eso me parecía tan absurdo. ¿Cómo ellos no veían el problema en esto? ¿Cómo podían celebrar una relación en la que tenían escasos 7 meses de estar juntos y ya estaban celebrando un embarazo?
De todas maneras, también estuve presente en la revelación de género y le di mi presente en el baby shower. Pero amiga, ¿para qué? O sea... Pero lo más irónico de todo esto fue cuando mi papá nos dijo que ellas en la casa estaban diciendo que yo era una estúpida por no superar la relación que yo había tenido con el citadino, que esto ya había pasado hacía 18 años y que no tenía nada de malo en que él ahora estuviera involucrado con mi hermana, que yo debía madurar y aceptarlo. Incluso en un momento comentaron que para hacer más amistad él podría ir a jugar billar con mi esposo, a lo que mi esposo inmediatamente les dijo que ni loco lo haría. No porque le tuviera rabia o tuviera algún choque con él, sino por respetarme a mí, ya que mi familia no lo había hecho en todos estos años. Desde ahí empezaron a sacar conjeturas de que yo no le hablaba al citadino porque mi esposo era quien me lo prohibía por celos. ¿Celos con quién, Ruth? ¿Con un hombre que no fue capaz ni siquiera de terminar su universidad? ¿Que no tiene casa propia ni carro? ¿Que este sería su tercer hogar y quién sabe cuál será la suerte de mi hermana? ¿Que con los pocos ingresos que gana como chofer tiene que dividirlo entre 2 demandas por alimentos con los 2 hijos que tiene que pagar arriendo en un apartamento que comparte con su mamá y que se conforma con solo ser chofer de taxi o de Uber? ¿Celos de eso? ¿Es que acaso no han visto ellos lo mal que él está? Están mal de la cabeza por no tener un poco de personalidad. Bueno, el citadino, ¿no? Debió alejarse cuando terminamos, pero prefirió hacerse la víctima para ganar importancia. Perdón, qué fácil para la seguidora es notar todo eso de su familia. Qué difícil después de notar todo eso seguir ahí, ¿no? O sea, está bien fácil notar todo lo que su familia hace mal, pero está bien difícil ponerles límites para que dejen de hacerle daño. Está bien difícil dejar Ojalá allá. ya nos cuente que sí los puso, mi amor. No creo, pero bueno, sigamos. Y estaba muy mal ese hombre, o sea, el citadino, donde sea que esté o si no está escuchando, tenías que hacerte revisar. Aunque mi familia vio cómo me estaba dañando, cómo me hacía pelear con ellos por su culpa, pero él prefirió quedarse ahí y gestó todo un plan de venganza por 18 años. Yo siento que ahora está utilizando a mi hermana, incluso teniendo una niña con ella, cuando se nota que eso no tiene ningún futuro. ¿En serio solo soy yo la que ve todo lo que está mal aquí? Espero... No, yo también estoy viendo lo que está mal aquí, seguidora, pero contigo y tu Perdón. familia. En serio que yo estoy viendo que tienes un problema muy grande con tu familia y una incapacidad para poner límites enorme. Espero que la vida y el tiempo me callen la boca. Lo único que sé es que se salieron de mi corazón. Pero gracias a Dios yo tengo a mis hijas y a mi esposo que me llenan y me hacen luchar cada día. Tenaz. O sea, Y bueno, ¿verdad? Una historia de locos. Un abrazo. Gracias por enviarnos tu historia, bella. y que finalmente aquí no somos nadie para juzgar a nadie, así que seguidora, si usted quiere ir a celebrar el Día de la Madre, Del celebrarle padre, el del Día baby del padre shower, al del render, citadino, el gender review. eso, hágale que finalmente usted a mí no me preste atención No, porque ¿cómo es yo que se no dice? soy nadie. Gender reveal. Esa vaina, Bueno, todo. la revelación de género. Ay, perdón en mi Un inglés baby santandereano. shower, un baby shower para su hermana y para el citadino. Mira, aquí no somos quien para juzgarla ni para decirle qué hacer, solo que pues usted ve mal algunas cosas y acá se ven mal, pues desde aquí, desde afuera de la barrera, se ven mal otras. Bueno, chao. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Soy mucho maquinón para ese motorcito. Buen título, sí. A mí déjenme Esta reír. historia tiene buen título. Déjenme reír primero del... No sé si reírme del motorcito o... O del maquinón. bueno. Soy una mujer... No, hombre, vamos a empezar. Ahí está bueno. Soy una mujer que es mucha mujer para el tipo con el que me metí. Un maquinón completo, trabajadora, bonita, berraca, guerrera. Tengo casi 30 años, me ha tocado duro en la vida, pero nunca me he quedado quieta. Siempre he salido adelante con las uñas y sin pedirle permiso a nadie.
Pero ahí fui a caer en manos de un bobo. Porque eso fue lo que fue. Un motorcito muy pequeño para tanto tanque como yo. La mujer No, la tiene no. muy clara, me encanta esa autoestima, me encanta que pueda Lo referirse que a sí pasa es que misma estoy como haciendo eso. imágenes mentales. Entonces, me da risa, me da risa. Una disculpa. No me igualaba ni en carácter, ni en visión, ni en ganas de crecer. Llenaba la boca diciendo que quería una mujer como yo, pero a la hora de la verdad no aguantó ni la mitad de lo que yo soy. Al principio era todo muy lindo, como siempre, bellas. Atento, detallista, hablador, muy hablador. Me hacía sentir especial, como si por fin me hubiera tocado uno bueno, uno decente. Y yo, que sí soy de corazón noble, pues me lo creí. Me bajé un poco el ritmo para acompañarlo, o sea, ella le bajó 2 rayitas de intensidad, para no hacerlo sentir menos. Me guardé mis ideas, mis sueños, mi energía, todo por hacerlo sentir cómodo o por no asustarlo con mi intensidad. Grave error, ¿no, Bella? Porque pues tú eres eso, es tu esencia, entonces el que llegue tiene que soportarlo y aguantarlo, ¿no, mi amor? Claro, ustedes no se rebajen ni ¿Cómo se va a se, minimizar uno por su o sea, pareja? no acepten menos de lo que merecen, nunca. Hasta que un día me di cuenta que yo estaba frenando mi vida por él, que mientras yo soñaba en grande, él apenas si se movía, que mientras yo resolvía problemas, él se escondía, que mientras yo sumaba, él me restaba. Él tiene 27 años y desde el principio mucha gente me lo advirtió, que no me convenía, que no era para mí, que yo estaba para algo mejor. Pero una vez se cierra, se tapa los oídos y se deja llevar por las palabras bonitas y los gestos tiernos. Porque no voy a mentirles, al comienzo me envolvió con eso, con detallitos, mensajitos lindos y esa forma de hablar suave que parece que uno estuviera frente a un hombre bueno. Y sí, él no es grosero, ni agresivo, ni esos que te humillan, pero tampoco es lo que necesito y lo que quiero. Es muy pasivo, muy calmado, pero no de esos calmados que dan paz, sino de esos que se quedan ahí, sentados, esperando que todo les llegue, que todo le hagan, que le resuelvan. Vago, la verdad, vago. Le gusta estar acostado viendo series, durmiendo hasta tarde, haciendo planes sin hacer nada para cumplirlos. A veces hasta yo misma sentía que era la mamá y no su pareja. No tiene trabajo estable ni bien pagado. Todo es un mientras tanto, ya va a salir algo, estoy esperando que me llamen, ya va a reventar este negocio. Y uno con casi 30 años ya no está para esperar que otro madure. Yo necesito un compañero, no una carga. Pero me ganó con puro cuento, con abrazos, con cosas de a 1.000 pesos. O sea, que es de Colombia. No, mal, no soporten. Y No mientras soporten. tanto, yo soy la que pone todo, la comida, los paseos, la energía, las ganas. Yo soy muy juiciosa, trabajadora, y gracias a Dios me ha ido bien. Nunca me ha faltado el trabajo ni las ganas de salir adelante. Pero con él fui débil. No sé si por soledad, por necesidad de cariño en ese momento, o por creer que podía ayudarlo a ser mejor. O sea, la que cree que puede regenerar gamín. Pero le aguanté más de lo que debía. Le pasé la vagancia, la flojera, la falta de empuje. Le celebraba hasta lo más mínimo como si fuera un gran logro solo por mantener la paz y que él se motivara y por yo no sentirme sola. Pero llega un punto en que una abre los ojos y eso fue lo que me pasó cuando empecé a ver las mentiras. Esas verdades a medias que duelen también como si fuera una traición directa. Que si no me contaba algo, que porque no era tan importante. Que él sí me iba a decir algo, pero después. No, que sí, es que no me contaba porque no quería preocuparme. Era mentira tras mentira disfrazada de excusa. Y ahí sí dije no más. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. No era solo su pereza, era su falta de respeto disfrazada de dulzura. No era un error, era un patrón. Y ese día me levanté con dignidad y decidí que se acababa.
que no me iba a seguir arrastrando por alguien que no aporta, que no suma, que no se esfuerza por nada. Mis amigas fueron las más felices con la noticia. Hasta fiesta de bienvenida a la soltería me hicieron. ¡Eso! Y no por burlarse, sino porque sabían todo lo que había aguantado en silencio y sabían que yo merecía más. Y sí, ese día volví a sentirme viva, Ruth. Pero no fue decir hasta aquí y ya, no. Eso me costó casi un año entero aguantando a ese pelele, porque eso fue lo que fue. Un hombre que no se sabía parar solo, que vivía de ilusiones y palabrerías, pero que a la hora de la verdad no tenía nada real para ofrecerme. Y yo, una mujer hecha y derecha, rebajándome por estar con alguien así. Me da vergüenza decirlo, pero sí me hice menos por andar con él. Dejé de brillar. Me sentía como si yo fuera la que estaba mal por exigir algo más, como si pedir compromiso, empuje o berraquera, o siquiera un poco de esfuerzo, pues fuera mucho. Él todo lo volvía excusa, todo lo justificaba. Uno se convence de que las cosas van a mejorar, de que uno lo puede cambiar y que con amor esa persona va a cambiar, pero no. Hay gente que simplemente no quiere cambiar. Es que hay gente muy cómoda, hay gente que se acomoda en medio de una mediocridad y de ahí nadie los saca y de ahí nadie los mueve porque están felices. Y ni modo, si ellos quieren estar así, si ellos quieren estar ahí metidos en esa mediocridad, pues hay que dejarlos que se regodeen en su miseria, que se revuelquen en su fango, Amén. porque nadie es quien para salvar al que no se quiere dejar No, y salvar. tienen que empezar uno por uno mismo, bella. Tocar fondo fue darme cuenta de que yo casi ni me reconocía. O sea, de que cada vez hablaba menos de mis logros, que me daba pena contar lo que hacía chévere para que él no se sintiera mal, que me estaba quedando callada para no herirle el ego a alguien que nunca cuidó el mío. Ahí entendí que estaba perdiendo el tiempo, la energía, el amor propio y que si no me iba de ahí, pues nadie me iba a sacar. Les dejo mi moraleja, por si mi historia les sirve, aunque sea a una sola mujer, ya valió la pena contarla. No se hagan menos por ningún bobo. No importa qué tan solas se sientan, qué tan dulce parezca al principio o cuántas promesas les haya hecho. Si un hombre no suma, no cuida, no empuja, no sirve. Eso, mamona, qué tan fácil de decir es. Si no suma, no sirve. Necesitamos hombres que resuelvan. Yo no sé cuántas han pasado por esto, pero sé, Ruth, sé que no soy la única. Hay muchas mujeres allá afuera que se están apagando poquito a poquito por sostener a alguien que no las merece. Lo más triste es que a veces ni cuenta se dan, porque se acostumbran al mínimo, o sea, por lo menos no me pega, por lo menos me quiere, por lo menos solo me puso cacho una vez, por lo menos solo toma el fin de semana, pero eso no es suficiente, nunca lo ha sido. Es muy importante tener amor propio. Y no lo digo como frase bonita ahí de esas que repiten hoy día las chinas influencers en internet, no. Lo digo porque yo aprendí a los golpes lo que cuesta no tenerlo. El amor propio es poner límites y saber cuándo decir no más. Es recordar quién eras antes de que ese te hiciera sentir que no vales. No, more, yo estoy con esta historia que a mí no me pasó, pero yo... No, pero así tiene que ser, mi amor. Y pues no te pasó justamente porque tú piensas así. Claro, no y estás elegí un gran soportando. hombre. Entonces, bueno, finaliza diciendo, hoy estoy sola, sí, Ruth, pero en paz con mi vida, estoy con mis proyectos, mis amigas, conmigo misma, sí, porque soy muy intensa y aprendo a vivir conmigo. Porque antes que ser pareja, hay que ser una mujer con dignidad. Y eso, amigas, no se negocia con nadie. Gracias por leerme. Me encantó. Gracias por Un mandar esta abrazo, historia. un abrazo enorme y ojalá videos como este sí se hicieran virales, para que escuchen esta historia, pero cientos de miles de mujeres y salgan a tiempo y se hablen a sí mismas como tú te describes. Me fascina. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. No supe con quién me casé. Hola, Ruth. Quiero ser la voz de miles de mujeres que han vivido lo que yo y ya sin pena ni vergüenza poder decirles que sí se puede salir de ahí.
Entiendo muy bien la postura de Daniel y no me ofende para nada su opinión. Así que saludos y espero de verdad que la lean y aprendan a tiempo las mujeres antes de caer ahí. Felicitaciones por no ofenderse por lo que dice un desconocido cuya opinión resulta ser absolutamente irrelevante en los vejámenes que usted ha tenido que vivir. Me casé con un hombre que parecía perfecto. De esos que uno dice, con este sí me va a ir bien. Educado, trabajador, atento y hasta buen hijo con su mamá. Pero antes del año de casados salió el verdadero monstruo. Yo sé que es muy fácil de decir, ¿y cómo no se dio cuenta? ¿Y por qué siguió ahí? ¿Y es que estaba ciega? Pero es que este tipo de hombres saben mentir, saben disfrazarse y saben manipular. A uno le pintan una vida linda, pero apenas la tienen a una asegurada, le quitan la ilusión, la belleza y ellos se quitan la careta. Empezó con cosas pequeñas, como burlarse de cómo me vestía, decirme que ya estaba muy subida de peso, pero después también se metía con lo que cocinaba, de cómo hablaba, con mis amistades, con mi forma de reírme, con todo. Me hacía sentir chiquita, como si todo lo mío fuera ridículo, como si yo no valiera un peso. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que después de rebajarme me pedía perdón, me abrazaba, me decía que estaba muy estresado, que yo era lo único bueno que tenía, que no lo dejara solo, y ahí iba yo como boba creyéndole. Al principio lloraba muchísimo, me encerraba en el baño para que él no me viera triste, porque además me decía que yo era una dramática, que todo lo exageraba. Un día rompió mi celular contra la pared y me dijo que era mi culpa por haber sido tan intensa. Pero Listo. después... No, ya, bandera rojísima, o sea, digamos que una soporta, digamos que una lucha por el hogar y uno aguanta, una aguanta que le digan gorda, que le digan que cocina feo, que le digan todo eso. Pero ya, o sea, no lo hagan, no soporten eso, ¿no? Pero digamos que bueno, ay, es que no le había visto su verdadera cara. Pero ya ver ese que ataque de ira, agarre eso es un algo y lo arranque. rompa contra el piso, ¿qué más bandera roja de qué Contra la tamaño? pared. Eso, contra la pared, bueno, como sea. O sea, lo anterior no es permisible tampoco, pero listo. Digamos que no tienen los recursos emocionales para detectar a una persona nociva. Eso que agarre algo contra el piso ya lo es. Pero entonces mira el modus operandi. Después de eso me compró otro más bonito, me llevó a comer como si nada. Como si uno fuera una muñeca que se rompe y se repone después con regalitos. Bueno, si tú me vas, amor, si tú me vas a regalar, por ejemplo, Me van a funar después de lo que vas a decir, Daniel Enrique. si tú me vas a dar un iPhone 17 Pro Max Ahorita en septiembre. de 1 TB, rómpeme el que tengo. Contra el piso, contra la pared, lo rompemos los dos. Bueno, sigamos acá porque esto está denso, bellas. Y siento que tristemente le pasa a muchísimas mujeres, que no debería. Una se ciega o se asusta o simplemente no se siente capaz de salir de ahí. A mí me daba miedo volver a empezar. Miedo a enfrentarme al que dirán, miedo a no poder sola. También me daba vergüenza. Porque es que siempre se quiere mostrar que uno está bien, que su matrimonio es feliz, que todo va bien por dentro y por fuera. Pero por dentro yo ya me sentía como un trapo viejo, usado y sin valor. Había días en los que él llegaba de buen humor y yo sentía que todavía se podía salvar algo. Pero la mayoría del tiempo era otra historia. Me hablaba feo o me ignoraba, pero después me controlaba, me revisaba el celular, me hacía preguntas raras, me culpaba de cosas que yo ni le entendía. Si yo decía algo, él se hacía la víctima o se ponía furioso. Una vez me empujó tan duro Ruth que me golpeé contra la mesa. Muy feo. Y ni siquiera me pidió perdón. Todo se volvió peor. Ya no era solo lo que me decía o cómo me hacía sentir. Ya eran los gritos, esos empujones, amenazas. Había noches en las que no podía dormir, yo esperando que él se calmara o que no volviera borracho, que no se despertara con uno de esos arranques donde cualquier cosa lo ponía como loco. Vivía con miedo, pero es que no era un miedo cualquiera, no. Era ese miedo que se mete en el cuerpo y no te deja respirar. Me empecé a enfermar muchísimo. Me daban temblores, dolores en el pecho, me dolía todo. Lloraba en silencio para que él no me escuchara. Se ponía peor. A veces sentía que era un fantasma o una sombra ahí encerrada en mi casa.
Ahí por fin fue cuando lo entendí todo. No me podía quedar ahí. No era una opción, era huir o morir. No es exageración, les estoy contando la verdad. Sentía que cualquier día ya me iba a pasar algo peor. Que un golpe más fuerte o una rabia más grande, una noche más, y yo ya no iba a contar el cuento. Y aunque no tenía plata, aunque no tenía para dónde irme, aunque no sabía ni por dónde empezar, algo me decía que saliera de ahí, me lo gritaba, que me salvara. Hasta que dos amigas efectivamente me ayudaron a escapar. Yo no podía ver con claridad mi situación. Esas dos personas fueron las únicas que se atrevieron a decirme que eso no era amor, que yo merecía vivir de otra forma, que tenía que salir ya. Gracias a ellas tuve el valor de empacar unas cuantas cositas en una maleta y salir corriendo. No fue fácil. Lloré mucho, me temblaba todo. Por dentro también sentía culpa. Imagínense, aunque yo no tuviera la culpa, pero yo sentía culpa. Después, La culpa es uno de los peores amigos Carcome. de las emociones y de una mente no sana, porque con todo respeto, seguidora, pues no tenías una no, ahí mentalidad había sana. algo grave, sí. Había emociones muy afectadas, no había algo sano. Y la culpa es tan enemigo cuando uno está vulnerable, pobrecita. Realmente, seguidora, que pues, Bueno, no he vivido eso, pero empatizo con lo que ustedes Pero eso escriben. te iba a decir, si has experimentado culpa por otros aspectos en tu vida, ese sentimiento tan horrible. Así, cuando mis papás me abandonaron, pues yo sentí culpa, por supuesto. Y por muchas otras cosas he sentido Es que culpa. no quiero sonar como, y a mí me fue peor, porque cuando están contando una historia fuerte y uno creer que tiene una más buena, no es justo. Sino en tu caso, que hablaste de la culpa, siento que en las mujeres recae un peso doble. Porque Sí, por la sociedad machista sí, y patriarcal. por las hormonas y por la salud mental que difiere a la de los hombres. O sea, funcionamos distinto, amor. Sí, claro, Y estoy aún de acuerdo. la mayoría de la humanidad no lo ha entendido. Entonces, esta culpa de esposa que tiene que ser sumisa por el machista, no, tenaz. La entiendo que sienta culpa y empatizo con usted, mi querida seguidora. Le mando un abrazo a la distancia. Y dice, pero también sentí un alivio raro, Ruth, como si por fin yo me hubiera soltado de una cadena que me estaba ahogando. Estaba tan mal que yo había normalizado lo malo. Para mí ya era común vivir con insultos, con miedo, con ese control. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Me costaba creer que lo que yo vivía era violencia. Porque es que él nunca me dejó con un ojo morado, pero sí me dejaba llena el alma de moretones que nadie veía. O sea, estamos hablando de violencia psicológica, ¿no? Bueno, la violencia se puede presentar de muchas maneras Sí. en el hogar, la violencia doméstica. Porque para mí tiene- que la haya zarandeado o empujado Claro, o partido cosas, eso ya es violencia. los gritos, Obvio, La- las amenazas. la presión psicológica, el Y maltrato. nos van a bajar este video porque nos dimos rienda suelta a la lengua. Yo creo que no, vamos a publicarlo y avisarle a YouTube que se tocan temas delicados y Que no lo sensibles. estamos promoviendo para que lo hagan con alguien. Todo lo contrario, queremos evitar este tipo de comportamientos. Este video no promueve de ninguna manera la violencia doméstica. Todo lo contrario, hablamos del tema con respeto para evitarlo, no promoverlo. Bueno, aquí viene una parte más fuerte. Sí es cierto que hoy estoy lejos de él. Vivo con mi bebé de 3 años. No te lo mencioné antes porque fue producto de una noche que prefiero no recordar. Porque sí, ese hijo que tengo es fruto de algo no consentido, permitido. Ahí está otra. Los esposos también pueden, es que la palabra es Es fuerte, que no se puede decir. pero la gente cree que porque ya están casados, pues sencillamente cada que él quiere, ella también Accede quiere. a su cuerpo, Y se ya. puede decir hasta ahí. Sí, digamos. No. Y no, la esposa puede decir que no y soporte. O encuentre la forma entonces de persuadirla, de con amor, de consensuadamente, de ganárselo. Es que no es de- solo llegar y ¡pum! Sí, Es todo lo que se hizo durante el día, la semana. eso es. Es más, el amor que se ha ido construyendo por lo que lleven juntos, meses, años, en fin. Pero entonces sí, un esposo sí puede
Ay, es que no podemos usar la palabra. O no sea, podemos, aún dejémoslo pasar. estando casada, ella fue víctima de este tipo de situación. Que porque era su esposo, sí, pero ella no quería, no dio permiso. Como ese hijo fue fruto no del amor y del deseo y la pasión, pues no fue fácil aceptarlo. Y al principio yo no lo quería ni mirar. Me sentía sucia, culpable, rota. Ahora ya puedo entender que eso fue depresión posparto. Y además de una serie de daños emocionales que no había entendido en ese tiempo. Y eso hizo que yo no supiera ser mamá al principio. Y aunque me duele escribirlo ahora, pues ya es una etapa superada, pues aprovecho para decirle a las mamás que viven esto que busquen su red de apoyo, porque solas no podemos y no debemos criar ni maternar, y menos después de lo que me tocó vivir a mí. Pero pasó el tiempo, Ruth, y ese niño me ha salvado. Lo amo con locura. Él no tiene la culpa de nada. Ahora es mi motor, mi fuerza, mi luz. Y aunque sigo remando en la vida con muchas dificultades, ya no estoy en ese infierno. Ya no tengo miedo cada vez que se cierra una puerta o que se abre otra. Ya no vivo temblando. Pude salvarme. Me costó, pero lo logré. Y lo más importante es que pude ofrecerle algo a mi hijo mucho mejor, diferente a lo que me iba a tocar vivir al lado de su papá. Ya no vivo en una casa donde se grita, donde se llora en silencio escondidos, donde hay miedo en cada rincón. Ahora vive conmigo, tranquilo, en paz, como debe vivir un niño. No tengo lujos ni una vida fácil, pero tengo algo que antes no tenía y se llama libertad y para mí vale más que cualquier otra cosa. La familia del susodicho no me apoyó en nada. Sabían cómo era su hijo, pero se hicieron los ciegos. Me decían que yo lo provocaba, que él solo necesitaba paciencia y que los hombres a veces se ponen difíciles porque son así. Nunca yo lo reconocieron lo que provocaba. me hizo. Porquería de gente, tienen la porquería de hijo que criaron. Desgraciados. Ese es el hijo que se merecen, el hijo que tienen. Sigan defendiendo a la joyita de hijo que tienen. No se acercaron a ver si yo y mi hijo necesitábamos algo. Al contrario, me dieron la espalda como si yo fuera la mala del cuento y le abandoné a su hijo querido. Y mi mamá, Ruth, ay, mi mamá. Me dolió más lo que me dijo ella que lo que me dijeron los demás. Me soltó así sin pensar siquiera que yo tenía que aguantar, que era mi esposo y que esas cosas no eran tan graves, que todas las mujeres han pasado por eso y que uno no puede dañar el hogar por unas simples peleas, que debía aprender a callar, que eso era normal. Me sentí tan sola en ese momento. Me es permitido decirle a esta señora Ay, more, dos con adjetivos cuidado. calificativos. Son solo dos adjetivos calificativos Yo ya sé importantes. cuáles son y si ustedes Uno, son fieles, ahí sí. me van a escribir debajo. ¿Qué Bueno, va a decir Daniel? Bueno, listo. Vamos a definir a esta Démosle señora 3 segundos. con dos palabras. La primera palabra empieza por V y la segunda palabra empieza R. por R. Y si ustedes saben cuáles son esas dos palabras que describen a esta mamá, Repórtense para A ver. ¿cómo se dice? para ver si están conectadas con la No, historia. aquí. Es que siento aquí Ajá. para romper un poquito la tensión. Bueno, comenten si saben cuáles son las dos palabras que le caen a la mamá de esta seguidora. La primera empieza por V y la segunda empieza por Así. R. Y R. Era como si mi dolor no valiera. Como si al yo haberme salvado hubiese sido una traición para la sociedad y no un acto de amor propio. Pero no me arrepiento. Yo sé que hice lo correcto, aunque nadie me aplauda. Yo sé que salvé mi vida y la de mi hijo. No me arrepiento de nada de lo que hice para dejar atrás a ese cobarde. Lo digo así, sin miedo y ya sin pena, porque es que él no se merece otro nombre. Me hizo pedazos, me apagó, me trató como si yo no valiera nada, pero yo logré salir. Me reconstruí poquito a poco desde lo más hondo. Y aunque dolía más quedarme allá. Así que no me arrepiento. Aunque saben de qué sí me arrepiento, Ruth y Dani, de no haberme ido antes, de haber aguantado tanto, de haberme creído sus mentiras y de haberme culpado yo misma por su violencia. Pero ya no me doy tan duro con eso. En ese momento hice lo que pude, lo que sabía, lo que creía que era lo mejor. Y aunque me tardé, pues salí, y eso es lo que importa. Una no nace sabiendo cómo actuar en esos infiernos. A una la crían para aguantar, para no hacer escándalo y para salvar el matrimonio como sea. Pero la vida me enseñó que hay que salvarse a uno mismo primero. Y ahora, aunque sigo sanando, pues hay días donde sí me invade la tristeza, me dan rabia esos recuerdos. Tengo claro que me merezco estar bien y que merezco respeto, que merezco amor del bueno.
Aunque me ha tocado empezar desde cero, siento que por fin estoy construyendo algo bonito y bueno, donde mi hijo pueda crecer en sana paz y donde yo pueda estar con él en felicidad. Gracias por leerme y ánimo. Este último párrafo es como dedicado a las otras bellas. Mujeres, salgan de ahí si están sufriendo, que siempre habrá quien les ayude a alejarse de un mal hombre. Y no sean tan duros, por favor, con las madres que soportan algún tiempo la maldad, porque a veces los esposos no son lo que parecen y muestran una cara en el noviazgo, pero la máscara se les cae tan pronto se casan. De nuevo, gracias, un abrazo. Bueno, ella dice que nadie le aplaudió lo que hizo. Pues yo por sí. como le hizo sentir la mamá y la familia del Cacas. Pues yo sí la aplaudo y me hacen el favor, los que están viendo esta historia van a poner en los comentarios emojis de aplausos, emojis de aplausos, muchos emojis de aplausos, y si su teléfono no tiene emojis, entonces va a poner yo sí te aplaudo, seguidora, te aplaudo, y vamos a aplaudir a esta mujer. Un abrazo. Que no se sienta sola. Sigue adelante, cría a tu hijo y sigue buscando esa red de apoyo que nos merecemos todas las buenas madres. Escucha, aprende y deja que te guíen historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de